Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer esta video invitación de la princesa Peach de Super Mario, utilizando el programa PowerPoint. Vamos a insertar imágenes, cómo agregar las animaciones y transiciones, y también a insertar el audio. Todo esto lo vamos a realizar de forma muy fácil, con programas gratuitos que trae su propio computador. Bueno, comencemos. Bueno, ya estando en PowerPoint, lo primero que vamos a hacer es irnos acá a Diseño y vamos a ubicar donde dice Tamaño de diapositiva. Le vamos a dar en Personalizar tamaño de diapositiva. Bueno, acá ustedes pueden escoger el formato que ustedes quieran utilizar para su invitación, bien sea en formato vertical o formato horizontal. Pueden usar A4. Yo en este caso voy a usar panorámica, que son las medidas de 1080 por 1920 y nos agarra toda la pantalla del teléfono. Yo lo que voy a cambiarle acá es aquí en diapositiva la orientación a vertical, y donde dice notas lo voy a poner en horizontal. Le damos en aceptar y luego acá le damos en asegurar el ajuste y ya nos guarda la configuración de la diapositiva. Ok, vamos a quitar estos cuadros de texto para tener nuestra diapositiva en blanco y poder trabajar. Previamente deben haber descargado todas las imágenes con las que van a trabajar, bien sean fondos, muñecos y GIF con los que van a trabajar. Yo acá en mi carpeta tengo las imágenes con las que voy a trabajar. Yo las descargué de esta página y agregué otras imágenes que busqué y otros GIFs. Bueno, abajo en la descripción les voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar ya la carpeta con todas las imágenes que yo utilicé en la invitación. Ok, ahora vamos a empezar a agregar los fondos. Yo simplemente voy a seleccionar y arrastro hasta PowerPoint e inserto acá en la diapositiva. La colocamos y le damos el tamaño que queramos que cubra toda la diapositiva. Ok, vamos a ir agregando las diapositivas con las que vamos a trabajar. Nos vamos acá del lado izquierdo, le damos a clic derecho y le vamos a dar en nueva diapositiva, y aquí vamos a ir agregando todas las diapositivas que queramos para nuestra invitación, bien sea 3, 4 o 5 con las que queramos usar. Ok, ahí nos vamos a la segunda diapositiva, vamos a agregarle otro fondo, nos vamos a nuestra carpeta y seleccionamos el que queramos usar. Ok, voy a seleccionar este y lo voy a arrastrar a PowerPoint. Soltamos y ubicamos. Yo acá a esta diapositiva le quiero colocar dos colores o dos fondos, como que vayan en diagonal. A esta le voy a dar acá arriba en esta espiral y la voy a ir rotando, la voy a ir girando para darle la forma que quiero que quede. Ok, selecciono la otra imagen y arrastro. Acá le vamos a hacer el mismo proceso. Acá en la flechita de arriba la vamos a girar y la vamos a ubicar y vamos a extender. Le vamos a dar el tamaño y posición que queramos y la podemos ir viendo acá del lado izquierdo, donde se ve la diapositiva, cómo nos va a quedar. Y así vamos a hacer con las demás diapositivas. Vamos a seleccionar todos los fondos que queremos usar, lo arrastramos a PowerPoint y lo ubicamos en cada una de las diapositivas. Acá en esta nos damos cuenta que nos da el ancho de la diapositiva, pero si la alargamos, la muñeca va a distorsionar. Acá lo que vamos a hacer es duplicar nuestra imagen y colocarla en la parte de abajo. Y la ubicamos para que nos queden alineadas. Y seguimos colocando los demás fondos. Ok, ya cuando tenemos todas las diapositivas con sus respectivos fondos, vamos a empezar a colocar las imágenes. Nos vamos a nuestra carpeta y buscamos donde tenemos ubicadas las imágenes. Yo voy a seleccionar esta. Ok, arrastro y suelto acá en la diapositiva. La amplío un poco y lo voy ubicando. Acá tiene mucho espacio la imagen en blanco. Vamos a darle acá en formato de imagen, en recortar, y vamos a ajustar. Y acá nos salen estas líneas en negro para ir moviendo hasta donde queremos ajustar nuestra imagen. Yo la voy a colocar lo más pegada que se pueda a la imagen para que no tenga tanto espacio alrededor. Ok, la vamos a agrandar y llevarla al tamaño que deseamos.
Aquí le vamos a colocar un texto, vámonos a insertar y le vamos a dar acá en esta A donde dice Word Art y seleccionamos el formato que más nos guste. Nos vamos a inicio y acá le vamos a cambiar la fuente. Previamente yo descargué la fuente de Super Mario. La pueden buscar en FontMeme o Datafont o en cualquiera en Google. Simplemente lo instalan en su computador y ya lo pueden usar en PowerPoint. Ok, seleccionamos la fuente y colocamos el texto que le vamos a colocar a nuestra primera diapositiva. Acá le vamos a dar en clic derecho y le vamos a dar acá donde dice aplicar formato a los efectos. Acá del lado derecho nos va a desplegar esta sección y le vamos a dar en opciones de texto. Acá le podemos cambiar el color al texto, o sea, el relleno y el contorno. Le vamos a ir colocando de relleno blanco y el contorno se lo vamos a colocar en fucsia. Para que el contorno de nuestro texto se vea, nos vamos a ir acá en esta segunda A y le vamos a dar donde dice iluminado. Nos metemos en preestablecido y seleccionamos cualquiera. Y acá en color seleccionamos el color que le queramos dar. En este caso voy a utilizar blanco. Me voy acá a la primera A y voy a ir abajo hasta contorno de texto y le vamos a dar ancho al contorno. Ahí lo vamos aumentando hasta el grosor que queramos darle. Ok, nos vamos otra vez a la parte de iluminado y le vamos a aumentar el tamaño a ese iluminado. Yo lo voy a dejar así. Aquí ustedes pueden jugar como ustedes deseen colocarlo, si quieren colocarle formato en 3D o cualquier otro efecto. Que lo voy a seleccionar, lo voy a colocar acá arriba de la imagen y voy a copiar y pegar para colocar otro texto en la parte de abajo. Le voy a colocar Princesa Carlota, que es el nombre de la cumpleañera. Ok, voy a seleccionar este texto de arriba y lo voy a cambiar, le vamos a colocar bienvenido. Ubico la imagen y los textos y los centros. Ahora vamos a colocarle algún movimiento. Yo acá tengo descargado unos GIFs que busqué. Le puse espiral en movimiento y me salieron estos. Voy a seleccionar este y vamos a irlo ubicando acá en la diapositiva. Acá ubicamos y le damos el tamaño que queremos y duplicamos las veces que sea necesaria que queramos colocar en nuestra diapositiva. Esta me quedó delante del texto, entonces le vamos a dar en organizar y vamos a ir ubicando, enviándola hacia atrás, que nos quede detrás del texto. Y así vamos a ir ubicando cada una. Ok, vamos a pasar a la otra diapositiva, pero antes vamos a copiar este cuadro de texto para pegarlo en la otra diapositiva. Acá lo pegamos, vamos a borrar donde dice princesa y lo vamos a ubicar en la parte de arriba. Vamos a insertar otro cuadro de texto de WordArt y vamos a escribir el texto, por ejemplo, de que estás invitado o lo que ustedes quieran colocarle. Yo le voy a colocar está de cumple y desea que pasen una tarde divertida con ella. Acá vamos acomodando el cuadro de texto, seleccionar y le buscamos una fuente, vamos a cambiársela. Acá pueden ir probando con las fuentes que tiene instalado su Windows o pueden buscar alguna que les guste en Google, en páginas de fuentes y la descargan y la instalan en su computador. Yo le voy a colocar esta que se llama Almanac. Esta la descargué y la instalé aquí en mi computador. Acá en formato de forma, nos vamos a ir a contorno de texto y le vamos a cambiar el color. Le vamos a colocar blanco y al ancho le vamos a ir subiendo a la medida que queramos que nos quede el grosor del contorno. Vamos a hacer lo mismo con el otro cuadro de texto. Le cambiamos el color, le cambiamos la fuente y le colocamos el color al contorno. Ahora vamos a colocarle las imágenes. Nos vamos a la carpeta y seleccionamos la imagen que le queremos colocar. Seleccionamos, arrastramos y soltamos acá en la diapositiva.
La ubicamos y le damos el tamaño que deseamos. Y así vamos a ir buscando todas las imágenes que queremos colocar acá. Seleccionamos cada una, arrastramos, pegamos, soltamos acá y la vamos ubicando para darle forma a esta diapositiva. Recuerden que acá del lado izquierdo podemos ir viendo cómo va quedando la diapositiva. Ok, pasamos a la siguiente y vamos a ir buscando las imágenes. Ok, vámonos a la diapositiva anterior y vamos a seleccionar este cuadro de texto. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la diapositiva que estamos trabajando. Vamos a colocar el nombre de la princesa. Vamos a cambiarle el tamaño. Y acá en formato de forma, en opciones de texto, le vamos a cambiar el grosor del contorno. Nos vamos a ir a la otra A. Y acá en iluminado le vamos a cambiar el tamaño. Y le vamos a quitar la transparencia para que el borde se vea con un color más sólido. Lo que va a pegar nuevamente el cuadro de texto y acá vamos a colocar el día. Este lo voy a colocar en dos cuadros distintos. Voy a colocar sábado en uno y el día en otro. Copio y pego los cuadros de texto que necesito. Coloco la información y los voy ubicando. Ahora vamos a buscar uno de los GIFs que descargué para darle movimiento a esta diapositiva. Lo voy a colocar acá arriba, donde está la fecha, y lo vamos a agrandar y lo vamos a ir ubicando. Acá como me queda en la parte de adelante, nos vamos aquí arriba, donde dice organizar, y lo vamos a llevar a la parte de atrás. Ok, pasemos a la otra diapositiva. Vamos a buscar la imagen que vamos a utilizar. Nos vamos a la carpeta y seleccionamos este. Ok, lo arrastramos y soltamos en la diapositiva. Lo ubicamos acá abajo y acá en formato de formas le vamos a dar en iluminado. Vamos a escoger este y le vamos a cambiar el tamaño. Acá le cambiamos el color a blanco y seguimos aumentando el tamaño para que quede un borde y le bajamos la transparencia. Lo agrandamos un poco y lo ubicamos. Ok, vamos a buscar otra imagen. Vamos a escoger este. Lo arrastramos a la diapositiva y lo vamos a achicar un poco y lo colocamos acá abajo. Hacemos lo mismo, nos vamos a iluminado, seleccionamos uno de los predeterminados, le cambiamos el tamaño, la transparencia y el color se lo colocamos en blanco. Vamos a seleccionar este marco para colocar el texto. Bueno, esta imagen trae un fondo. Vamos a irnos acá donde dice quitar fondo. Y acá ya él seleccionó lo que va a quitar, que es la parte que está como en morado. Pero nosotros queremos que nos salga todo el borde del marco. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos los puntitos y lo vamos a llevar hasta donde queremos que se vea la imagen. Fíjense que ya acá no lo seleccionó, ya acá se ve el marco completo con los tres colores. Y lo que está seleccionado en morado es lo que nos va a quitar. Le damos clic afuera y él automáticamente nos quita el fondo. Vamos a ubicarlo acá en la parte de arriba y nos vamos a la diapositiva anterior para copiar uno de los cuadros de texto y pegarlo en la diapositiva que estamos trabajando. Esto para que nos mantenga el mismo formato de fuente y de color. Vamos a achicar un poco el texto y vamos a ir ubicando para que nos quede todo centrado. Acá solo cambiamos el texto y le damos forma al cuadro. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ir colocando la imagen que queremos. Seleccionamos a esta de la princesa, arrastramos y soltamos en la diapositiva. Vamos a agrandar y a centrar. Vamos a seleccionar otros elementos y los vamos a ir ubicando acá en nuestra diapositiva.
Acá podemos jugar con nuestra creatividad y colocar cuantos elementos queramos. Lo vamos ubicando como mejor se vea o como más nos guste. Ya cuando tengamos todos los elementos, vamos a copiar otro cuadro de texto y lo vamos a pegar y vamos a colocar te espero y lo ubicamos donde creamos conveniente. Yo lo voy a colocar acá y lo voy a poner como en diagonal. Ok, yo voy a agregar otra diapositiva para colocar otro texto. Voy a buscar una imagen para colocar de fondo. Voy a colocar esta, la arrastro y suelto acá en la diapositiva. Voy a extenderla a que me llegue al extremo y la voy a duplicar para colocar la otra parte abajo. Acá nos vamos a ir a formato de imagen y en recorte nos vamos a la parte que dice ajustar y vamos a acomodar esta imagen que llegue al borde de la diapositiva para que quede del mismo tamaño. Ahora voy a insertar la imagen que me falta. Voy a escoger esta princesa, la arrastro y la suelto acá en la diapositiva. Acá le acomodo el tamaño y la centro. Me voy a la diapositiva anterior, copio el cuadro de texto y lo pego acá en la diapositiva que estoy trabajando. Acá lo acomodo y le cambio el escrito y le coloco no faltes. Que vamos a colocarle movimiento. Vamos a seleccionar este GIF y lo arrastro a la diapositiva. Acá le voy a dar en formato de imagen y lo voy a enviar hacia atrás. Lo voy a ampliar y lo voy a centrar. Le voy a dar acá abajo para que me lo ponga en pantalla completa a ver cómo se va a ver cuando esté en la invitación. Ok, aquí vemos cómo nos va quedando. Vámonos atrás. Acá quiero colocar otra diapositiva para colocar uno de los GIFs que están en movimiento y que sirva como transición. Acá selecciono el GIF, lo arrastro y lo suelto acá en la diapositiva. Acá lo amplío y lo ubico que quede de forma centrada. A esta diapositiva también quiero darle movimiento. Voy a colocarle el mismo GIF que le coloqué a la última. Lo selecciono, lo arrastro y lo suelto acá. Y hago el mismo procedimiento. Lo amplío, le doy en formato de imagen, lo envío hacia atrás y trato de que quede centrado. Acá le doy en vista preliminar para ver cómo va a quedar en nuestra invitación. Ok, ya teniendo todas nuestras diapositivas listas con sus imágenes y texto, ahora vamos a colocarle las transiciones. Le damos acá arriba y nos vamos a la segunda diapositiva para comenzar a colocar las transiciones. Acá nos da varias opciones y vamos a ir probando cada una para ver cuál nos gusta más. Yo le voy a colocar esta que dice cortina para que la primera diapositiva se abra como una presentación. Nos vamos a la tercera diapositiva y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir probando y colocando la transición que queramos. Y esto mismo vamos a hacer con cada una de las diapositivas. Ok, ya cuando todas nuestras diapositivas estén en las transiciones, nos vamos a ir a la parte de animaciones, acá arriba. Ubicamos la primera diapositiva y vamos a comenzar a darle animación a cada uno de los elementos que están acá. Vamos a escoger el texto de bienvenidos y vamos a ir probando las diferentes opciones que tiene. Yo voy a escoger este que dice desplazar y acá donde dice opciones de efecto podemos ir probando la dirección donde queremos que entre nuestro texto o se desplace, si queremos de arriba, abajo, izquierda o derecha. Le vamos a dar acá en panel de animación para que nos aparezca de este lado derecho las animaciones que vamos a ir colocando. Acá en esta flechita le vamos a dar clic y nos va a aparecer esto. Le vamos a dar en iniciar con anterior. Seleccionamos el otro elemento, seleccionamos la animación que le queremos colocar y acá en la flechita le vamos a dar en iniciar con anterior. Acá arriba, donde dice retraso, le van a subir la cantidad para que entre un poco después que el anterior. Si se dan cuenta, acá abajo se va moviendo a medida que vamos aumentando lo del retraso. Le vamos a subir donde dice duración para que tarde un poco la animación. Yo quiero agregarle otra animación a esta misma imagen. Nos vamos acá arriba donde dice agregar animación y seleccionamos la que queremos colocarle. Yo le voy a colocar esta que dice tambalear.
Le damos en la flechita y le colocamos iniciar con anterior. Volvemos a dar a la flechita, le damos en intervalos y aquí donde dice repetir, vamos a seleccionar donde dice hasta el siguiente clic y le damos aceptar. Escogemos el otro texto y vamos a seleccionar la animación que le queremos poner. Ya cuando la tengamos ubicada, le damos acá en la flechita nuevamente y le damos iniciar con anterior. Vamos a poner otra animación a ese texto, le damos en agregar animación, escogemos tambalear y acá en la flechita hacemos lo mismo que con la otra, le damos en iniciar con anterior, le volvemos a darle a la flechita, le damos en intervalo y acá en repetir le tocamos hasta el siguiente clic y le damos a aceptar. Vamos a dar acá abajo en vista preliminar para ver cómo nos va quedando. Ok, nos vamos a ir a la próxima diapositiva y vamos a colocarle la animación al nombre. Vamos a colocarle acá esta que dice Zoom. Le vamos a dar aquí en la flechita y le vamos a dar iniciar con anterior. Vamos a poner otra animación, le vamos a dar en agregar animación y vamos a seleccionar tambalear. Le damos acá la flechita, le damos en iniciar con anterior, le volvemos a dar la flechita, le damos en intervalo y acá en repetir le colocamos hasta el siguiente clic. Escogemos el siguiente cuadro de texto y hacemos lo mismo. Agregamos la animación, le damos en la flechita y le damos en iniciar con anterior. Y así con el otro cuadro de texto. También agregamos la animación, le damos en la flechita y le damos en iniciar con anterior. Todo esto tenemos que hacerlo con cada una de las animaciones para que puedan entrar cada vez que pasa una diapositiva. Solo habría que cambiarle el tiempo donde dice retraso para que entre una después de otra. Ahí le vamos dando el tiempo que creamos conveniente para que entre cada animación. A esta última le voy a colocar otra animación, le voy a dar aquí en agregar animación y voy a seleccionar la que dice onda. Le doy en la flechita, le doy en iniciar con anterior, me voy a intervalos y le coloco acá la cantidad de veces que quiera que haga la onda en el texto. Acá arriba en duración le voy a subir para que la onda vaya más lenta. Acá le vamos a dar en reproducir para que nos muestre cómo va quedando y poder cambiarle el tiempo a los efectos. Yo acá le voy a dar más retraso a estos dos textos para que entren más adelante. Ok, ahora vamos a agregarle animación a las imágenes. Vamos a ir buscando a ver qué animación le colocamos. Seleccionamos esta que dice rebote y ahora vamos a seleccionar el otro muñequito para colocarle efecto también. A este le colocamos la que dice desplazar y le damos en opciones de efecto para colocarle el sentido o orientación desde donde queremos que entre. Vamos a subirle acá la duración para que tarde un poco en entrar. Vamos a llevarlo acá arriba para que entren junto con el primer texto. Le damos en la flechita y le vamos a dar en iniciar con anterior a cada una. Ok, yo quiero colocarle como un efecto al fondo. Vamos a seleccionar esta imagen y le vamos a colocar una animación, esta que dice aumentar. La llevamos acá arriba, en la flechita le damos en iniciar con anterior y a la imagen de abajo le vamos a hacer lo mismo. Le colocamos el mismo efecto, le colocamos en iniciar con anterior y la llevamos hacia arriba. Y le vamos a subir a la duración para que aumente de forma más lenta. Vamos a dar acá arriba en reproducir y vamos a ver cómo nos quedó. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a seleccionar la imagen de fondo y le vamos a colocar el mismo efecto que la anterior, la que dice aumentar. Acá le damos a la flechita y le vamos a dar en iniciar con anterior. Vamos a seleccionar este GIF y le vamos a colocar el mismo efecto, el de aumentar. Vamos a achicar un poco el GIF para que el efecto se vea de pequeño a grande. Le damos en vista preliminar para ver cómo va quedando.
Achicamos un poco más el GIF y lo centramos. Ahora vamos a seleccionar este texto y vamos a agregarle una animación. Vamos a colocarle este que dice flotar y lo dejamos así, que entre de abajo hacia arriba. Ahora vamos a seleccionar a la princesa y vamos a buscar una animación. Vamos a colocarle este que dice aumentar y en la flechita le cambiamos la entrada. Le colocamos en iniciar con anterior. Y les cambiamos también la duración. Ok, vamos a agregarle otra animación a la princesa, la que dice tambalear. Le damos en iniciar con anterior. Y en intervalo le damos hasta el siguiente clic. Ok, vamos a colocarle la animación a la fecha. Cogemos el primer cuadro de texto, le agregamos a desplazar y nos vamos a opciones de efecto y seleccionamos de dónde queremos que se desplace. Y hacemos lo mismo con los otros cuadros de texto. Escogemos las animaciones, les cambiamos la opción de efecto de donde queremos que entren o se desplacen. Y luego en la flechita les cambiamos la entrada en iniciar con anterior. Luego en retraso le vamos aumentando para que vayan entrando una detrás de otra. Acá le damos en vista preliminar y vemos cómo nos va quedando. Ahí podemos ir cambiándole la duración a la animación y el retraso si queremos que entren más adelante, que se tarden un poco para entrar. Ok, vamos a la otra diapositiva. Vamos a comenzar con la animación de estos muñequitos. Yo quiero que ellos entren como en movimiento en diagonal. Vamos a darle acá arriba en esta flecha y nos va a desplegar todo esto y le vamos a dar acá en más trayectorias de animación. Y vamos a escoger este que dice diagonal hacia abajo. Y fíjense que aquí nos traza una línea. En este puntito rojo lo vamos a llevar hacia abajo hasta donde queremos que llegue el muñequito. Vamos a trazar la trayectoria que queremos que se mueva. Ok, acá le vamos a dar en duración para que tarde un poco más, sea más lento el movimiento. Ok, ahora vamos a escoger la imagen y le vamos a agregar animación. A esta le vamos a colocar la que dice rebote. Vamos a seleccionarla de arriba, le damos en la flechita y le colocamos iniciar con anterior. Igual con esta, vamos a colocarle iniciar con anterior. Le vamos a dar duración para que el rebote sea más lento y cambiar el retraso para que entre un poquito después de la primera imagen. Ok, vamos a escoger este marco y vamos a colocarle esta animación que dice girar. Le damos animación al texto. Ok, este amarillo vamos a darle en la flechita y le vamos a cambiar iniciar con anterior. Y le cambiamos el retraso para que entre un poco más adelante. Seleccionamos la del texto, le damos iniciar con anterior. Ok, vamos a escoger esta casilla que es el efecto del marco y la vamos a llevar acá arriba. Le vamos a dar en la flechita en intervalo y le vamos a colocar hasta el siguiente clic. Le damos en vista previa y así nos quedaría. Ahora vamos a darle acá en agregar animación para colocarle al texto. Vamos a colocarla acá en tambalear. Le damos en iniciar con anterior y en intervalo le vamos a ir cambiando la duración. Si queremos que dure 2 segundos o 4, vamos a colocarle 4. Esto es lo que nos va a durar nuestra diapositiva. Nos vamos a ir a la diapositiva anterior y en la última que dice marcador, ahí le vamos a colocar el intervalo y se lo vamos a cambiar y a colocar en el 5 para que sea el tiempo de duración de la diapositiva. Bueno, vámonos a la diapositiva que sigue para colocar las animaciones. Le agregamos animación a la imagen de fondo, la misma que le colocamos a las anteriores y el mismo procedimiento, iniciar con anterior y la duración. Vamos a escoger esta estrellita, le vamos a colocar la animación de girar,
Le damos acá en iniciar con anterior y en intervalo le vamos a colocar hasta el siguiente clic. Y así vamos a hacer con las otras estrellitas, lo mismo. Seleccionamos la imagen de la princesa, le agregamos la animación de tambalear, le subimos la duración, acá le cambiamos iniciar con anterior, seleccionamos la otra imagen y le colocamos la animación de girar. Le damos en iniciar con anterior y le damos duración para que sea más lento el giro. Ok, seleccionamos la imagen de los muñequitos, le damos la animación de desplazar, acá en opciones de efecto, que se desplace desde la derecha. Subimos la duración para que sea más lenta la entrada. Le damos acá en la flechita y le damos iniciar con anterior. Y por último le colocamos el efecto al texto. Le colocamos en flotar, que quede hacia arriba. Y acá en la flechita le cambiamos iniciar con anterior. Le subimos el retraso y le agregamos otra animación. Seleccionamos la de tambalear. Le colocamos acá en iniciar con anterior. Y le subimos el retraso para que entre un poco más adelante. Y acá vamos viendo si le arreglamos algunos detallitos a cada animación, bien sea de duración o retraso. Ahora nos vamos a ir a la última diapositiva y vamos a seleccionar la imagen de la princesa. Vamos a ubicarla y a centrarla. Vamos a hacer lo mismo con el texto. Ahora vamos a agregarle animación a la imagen de la princesa. Nos vamos a animación y seleccionamos este que dice aumentar. Le vamos a dar acá en la flechita y le colocamos en iniciar con anterior. Ahora nos vamos al texto y le colocamos una animación. Le damos acá en la flechita y le colocamos iniciar con anterior. Vamos a agregarle otra animación al texto. Seleccionamos tambalear. Le damos acá en la flechita iniciar con anterior. Le damos en intervalos y seleccionamos el 4 y le damos en vista previa para ver cómo nos queda. Ok, vámonos a la primera diapositiva y vamos a ponerla a reproducir todo, a ver cómo se ve. Ok, aquí me estoy dando cuenta que mi diapositiva está quedando pegada. Si no le doy el clic, ella no pasa a la otra. ¿Qué podemos hacer acá? Nos vamos a ir a transición y acá de este lado derecho, aquí dice después de, aquí vamos a colocarle un check y vamos a quitar el de arriba que dice al hacer clic con el mouse. Esto se lo vamos a hacer a todas las diapositivas empezando desde la primera. Esto debemos hacerlo cuando estemos colocando nuestras transiciones. Debemos recordarlo siempre para que no nos pase esto. Ahora le damos a vista preliminar para ver cómo nos quedó. Ok, aquí tendríamos lista nuestra invitación. A esto le hace falta solamente colocarle el audio. Entonces nos vamos acá donde dice insertar y de este lado derecho está la sección donde dice insertar video, audio o grabación de pantalla. Le vamos a dar en audio y le vamos a dar donde dice audio en mi PC para buscar el audio que ya hayamos descargado previamente. Nos va a llevar a la carpeta y vamos a buscar nuestro audio. Acá seleccionamos y le damos insertar y él nos los coloca aquí automáticamente. Ya acá nos abre el formato de audio para ir editando lo que queramos en el audio. Vamos a darle acá en reproducir en el fondo. Esta opción hay que seleccionarla para que nos pueda reproducir el audio en todas las diapositivas. Y le vamos a dar en la flechita y le vamos a colocar iniciar con anterior. Recuerden colocar siempre el audio en la primera diapositiva. Ok, ahora vamos a editar nuestro audio. Le damos en formato de audio y luego en reproducción. Y acá nos da varias opciones. Voy a darle acá en recortar audio.
para recortarlo hasta donde quiero que finalice. Yo lo voy a colocar aproximadamente que dure 1 minuto. Seguramente dura un poco menos, ya eso lo comprobaré cuando compile la invitación. Ustedes pueden seleccionar desde donde quieren que empiece. Si no la quieren colocar desde el principio, la van moviendo hasta donde ustedes quieren que empiece y termine. La flechita verde es para empezar y la roja es donde quieren que termine. Simplemente la mueven y cuando ya la tengan listo, le dan en aceptar. Acá nos da la duración del fundido, o sea, como queremos que entre suave. Ok, yo le voy a subir aquí en la intensificación de salida para que mi audio termine de forma atenuada. Acá a este lado podemos graduar el volumen, como queremos que se escuche el audio en nuestra invitación, si alto, medio o bajo. Yo lo voy a dejar en alto. Ok, vamos a vista previa para ver cómo queda con el audio. Si ustedes quieren, pueden llevarle el tiempo con un cronómetro para saber exactamente cuánto va a durar la invitación y poder editar el audio correctamente. Ok, aquí estaría listo el video. Ahora lo que nos quedaría sería guardar. Vamos a darle en archivo y vamos a darle acá donde dice guardar como. Seleccionamos la carpeta donde lo vamos a guardar y aquí abajo donde dice tipo vamos a seleccionar el tipo de archivo, cómo lo queremos guardar. Vamos a buscar el que dice video MPG4, un MP4. Y acá arriba le vamos a cambiar el nombre a nuestro archivo que queramos colocarle. Y acá abajo nos muestra la barra del proceso de compilación. Esperamos que haga su trabajo y ya lo tendríamos listo. Ya lo que nos quedaría es buscarlo en nuestra carpeta y compartirlo con la persona, bien sea por correo electrónico o por WhatsApp. Espero que les haya gustado este tutorial, que les sirva y lo pongan en práctica. Recuerda que tu suscripción es muy valiosa para el apoyo de mi canal. Apóyame con un like y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis próximos videos. Hasta la próxima.